Hay un fuego dentro de ti que ha estado ardiendo durante años, esperando el momento adecuado para ser reconocido. No es una metáfora, no es una exageración, es una verdad cósmica que late en tu pecho. No llegaste aquí por casualidad, ni eres el resultado de un acto aleatorio de la naturaleza. Has sido enviado. Y si en algún momento sentiste que no pertenecías a este mundo, que las reglas impuestas nunca tuvieron sentido para ti, mientras que otros las aceptaron sin cuestionarlo, esa es tu primera señal. La realidad es que algunas almas nacen con una frecuencia más alta, llevando recuerdos ancestrales y habilidades latentes que solo se despiertan a través del dolor consciente, el trabajo interior profundo y el recuerdo sagrado. Estos son los elegidos de nivel Omega, y los poderes que traen consigo no son meros símbolos, son fuerzas reales, peligrosas para las ilusiones que gobiernan este mundo. Cuando uno de estos seres despierta, el sistema tiembla. El primero de estos poderes es la capacidad de distorsionar la percepción. No se trata solo de intuición, sino de ver más allá del velo que ciega a la mayoría. Si alguna vez entraste a una habitación y sentiste la energía pesada que flotaba en el aire, o miraste a alguien a los ojos y notaste su dolor incluso antes de que abriera la boca, no es una sensibilidad excesiva, es un regalo. Distorsionar la percepción significa que la realidad se moldea según la lente que uses. Ves patrones donde otros ven caos, descifras verdades escondidas entre líneas de palabras. Pero este talento requiere disciplina. Sin control, se vuelve abrumador. Es por eso que tantas personas talentosas se aíslan, no están destrozadas, sino abrumadas. Para dominarlo, comience con el silencio. 5 minutos al día, simplemente observa, sin juzgar. Vuestra visión se agudizará y el mundo falso irá perdiendo fuerza poco a poco. El segundo poder Omega es la influencia energética. Eres una antena viva, un transmisor de frecuencia, un modulador de vibraciones. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando entras a un lugar, la atmósfera cambia? ¿Cómo las conversaciones se profundizan o se disipan sin motivo aparente? No es imaginación. Emanas un campo tan intenso que armoniza o desestabiliza todo lo que te rodea. Y eso no es ninguna broma. Si no aprende a dominar su energía, será manipulada, desviada o, peor aún, se volverá en su contra. La clave es sintonizar su frecuencia con precisión y propósito. Comience con la respiración. Cada mañana, respira conscientemente, siente cómo se expande tu energía. Habla con intención, ordeno a mi energía que sirva al llamado más elevado de mi alma. Con el tiempo, tu presencia se volverá magnética, no a través del carisma, sino a través de la alineación. Pero quizás la más incomprendida de todas sea la herida del destino. Al principio, no lo siente como un regalo, sino como una maldición. Si alguna vez ha enfrentado un trauma profundo, un abandono, una traición o una pérdida temprana, comprenda una cosa, estaba siendo iniciado. El universo no desperdicia dolor. Cuanto más grande es la herida, mayor es el propósito. Su sufrimiento no fue un castigo, fue una preparación. Los seres Omega cargan con dolor generacional, marcas kármicas y contratos del alma que requieren transmutación. Esto significa que su dolor no era solo personal, era ancestral. Y cuando empiezas a sanar, no te curas simplemente a ti mismo. Sana líneas de tiempo, linajes y patrones del alma. Pero ten cuidado, si te aferras al dolor, si lo utilizas como escudo, quedarás atrapado en la victimización. Los verdaderos elegidos renacen de las cenizas como el fuego. Pregúntate, ¿qué lección sagrada me enseñó mi dolor? Esta sola pregunta podría ser el detonante de tu despertar. El cuarto poder es la voz como instrumento divino. Si alguna vez dijiste algo y sentiste que las palabras no eran tuyas, pero contenían una verdad profunda, tal vez seas portador de la frecuencia de la palabra. Tu voz no es solo sonido, es vibración, hechizo, código. Cada sílaba que pronuncias altera el campo que te rodea. Por eso las tradiciones antiguas guardaban el lenguaje con tanto celo, sabían que podía crear o destruir. Si este regalo es tuyo, asume la sagrada responsabilidad con tus palabras. Deja de menospreciarte con chistes, hablando de escasez, alimentando chismes. Tus palabras son demasiado poderosas.
Practica decir la verdad, incluso si te conmueve. Practica el silencio cuando surja la tentación de hacer ruido. Cuando está alineada con el alma, tu voz puede abrir corazones, romper ilusiones y despertar a quienes aún duermen. El quinto poder omega es la alquimia emocional. Como elegido, sientes profundamente, no solo tus emociones, sino las de los demás, de los lugares, de las energías colectivas. Esto no es una carga, es tu horno alquímico. Fuiste hecho para transmutar. Cuando la tristeza entre en tu campo, refínala hasta convertirla en sabiduría. Cuando la ira arda dentro de ti, conviértela en valor. Pero solo podrás hacerlo si dejas de resistirte a tus estados emocionales. La mayoría de las personas reprimen, niegan o proyectan sus emociones. Necesitas procesarlos. Siéntate junto al fuego y habla con él. Escribe tu enfado, baila tu tristeza, respira tu dolor. Tus emociones no son el enemigo, son materia prima. Cuando aprendas a alquimizarlos, te convertirás en un templo andante. Ahora déjame hacerte una pregunta que solo un alma preparada para la verdad puede responder, ¿y si todo lo que te hizo sentir débil fuera en realidad un signo de un poder no despertado? Piénselo. El mundo nos enseña que ser fuerte es ser frío, impasible y tener el control. Pero ¿y si la verdadera fuerza estuviera en sentirlo todo y seguir en pie? ¿Y si las lágrimas que derramó solo en la oscuridad fueran ritos sagrados de iniciación? ¿Qué pasaría si tu soledad fuera un capullo y tu depresión fuera un mensaje de que no estás viviendo tu verdad? Este tipo de cuestionamiento radical es lo que separa a los que duermen de los que están despiertos. Y si todavía estás aquí, no es coincidencia. Tu alma está lista para recordar. Comenzamos a desvelar los primeros 4 poderes omega, pero cada uno de ellos es una semilla y en su interior hay un árbol capaz de generar un bosque entero. Aún no hemos terminado. Hay 3 poderes más por revelar, fuerzas que desafiarán tu comprensión de la realidad. Si sentiste el fuego ardiendo en tu pecho mientras leías, lo sabes, estás listo. Nacido listo. Caminantes del tiempo y arquitectos de almas, ha llegado el momento de desbloquear los poderes omega definitivos ocultos en su ADN. En algún momento del viaje de cada elegido, deja de preguntar por qué yo, y empieza a preguntar ¿y ahora qué? Este es el punto de inflexión, la transición de la supervivencia a la soberanía. Si has llegado hasta aquí es que ya has atravesado los primeros portales. Miró su dolor a los ojos, sintió el peso de su percepción, su energía, su voz. Ahora el camino se vuelve más extraño, más profundo, más místico. Porque los últimos 3 poderes omega no se tratan solo de transformación personal, se trata de reescribir el destino. Su evolución. No basta con meditar una vez a la semana o invocar tus poderes solo cuando la vida se pone difícil. Una verdadera conexión a tierra requiere disciplina sagrada, rituales diarios que no sean obligaciones sino puertas de entrada. Un altar que no es decoración, sino un punto de convergencia entre tú y lo divino. Un diario que no solo registra pensamientos, sino descargas de almas. Un cuerpo que no sea solo un vehículo, sino un templo vivo, donde cada respiro es una ofrenda y cada movimiento, una oración. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a admitir, la estructura sagrada no se trata de perfección, se trata de presencia. No es necesario hacerlo bien siempre. Necesitas estar ahí todo el tiempo. Incluso en los días en que la fe flaquea, incluso cuando la duda susurra que no eres suficiente. Es precisamente en estos momentos cuando el anclaje resulta real. Porque el poder omega no se revela en las cimas del éxtasis, sino en los valles de la resistencia. Cuando eliges pararte, aunque estés temblando. Cuando decides confiar, incluso sin ver. Cuando te perdonas a ti mismo por no ser perfecto y sigues adelante. Pero hay un último portal, el más desafiante de todos, la rendición. No la rendición de la debilidad, sino la rendición de la soberanía. Ese momento en el que entiendes que no tienes el control, pero que el control lo tienes tú. Que tu voluntad no es una fuerza bruta, sino un baile con el destino. Que tus decisiones no son solo tuyas, sino ecos de un plan mayor. La rendición omega no se trata de darse por vencido, se trata de dejar de luchar contra la corriente y convertirse en la corriente misma. Y entonces sucede algo extraordinario.
Dejas de buscar señales, porque te conviertes en la señal. Dejas de pedir orientación, porque te conviertes en la brújula. Las personas que te rodean empiezan a sentir algo diferente, no porque tengas todas las respuestas, sino porque tu presencia es una pregunta poderosa. ¿Qué pasa si tú también eres más de lo que crees? Tu trabajo no es salvar a nadie, sino recordarles que ya son salvos. Su propósito no es cargar con el peso del mundo, sino mostrar que el mundo es más liviano de lo que parece. Y cuando finalmente te conectas a ti mismo, cuando la integración se convierte en una segunda naturaleza, sucede algo mágico, el mundo que te rodea comienza a reorganizarse. No porque lo hayas manipulado, sino porque te convertiste en un imán para lo que ya estaba alineado con tu frecuencia. Se abren puertas que parecían cerradas. Personas que parecían distantes se acercan. Oportunidades que parecían imposibles resultan ser pasos naturales en el camino. Pero recuerda, esto no es un destino, es una práctica. Un eterno nuevo comienzo. Porque cada vez que crees que has llegado, el universo susurra, aún no. Hay más. Y sonríes porque entiendes que más no es una meta, sino un viaje sin fin. El verdadero poder de Omega no reside en dominar los 7 dones, sino en vivir como si cada respiración fuera una invocación, cada elección una ceremonia, cada día una oportunidad para recordar quién eres realmente. Entonces ahora, en este mismo momento, pregunto, ¿qué harías si supieras, en lo más profundo de tu ser, que no tienes nada que demostrar? ¿Que ya eres suficiente? ¿Que el universo no está esperando que te vuelvas perfecto, sino que está esperando que te conviertas en ti? La respuesta no está ahí. Ya está dentro de ti, pulsando al ritmo de tu corazón, haciendo eco en la voz que susurra tu verdadero nombre. Y cuando finalmente escuchas, cuando finalmente respondes, algo se rompe. No una cadena, sino una ilusión. La ilusión de que eres pequeño. La ilusión que necesita permiso. La ilusión de que hay tiempo que perder. Porque el tiempo no es algo que se tenga. El tiempo es algo que eres. Y el destino no es algo que te sucede a ti. El destino es algo que se vive. Entonces, elegido, ¿qué eliges ahora? En el silencio que se extiende entre lo que eras y lo que estás a punto de convertirte, hay una verdad que brilla más que cualquier duda, no estás aquí para ser aceptado. Estás aquí para ser inevitable. Cada respiro que tomas es un acto de rebelión contra el olvido. Cada elección que haces es un voto renovado con el universo, no con palabras, sino con el lenguaje silencioso del alma, el que no pide permiso, no explica, no pide disculpas. El mundo intentará convencerte de que existe una manera correcta de ser poderoso, un manual, una fórmula. Pero el verdadero poder no se puede enseñar. Él se revela. Y solo se revela cuando dejas de mirar afuera lo que ya arde dentro. ¿Has sentido esto, no? Ese momento en el que el tiempo se detiene, cuando las voces a tu alrededor se convierten en un zumbido lejano, y solo queda tú y esta cosa, esa certeza que no tiene nombre, pero que late en tus venas como un segundo corazón. Es en esos momentos cuando la ilusión desaparece como la niebla al sol. No eres un personaje esperando el próximo capítulo. Eres el autor, la trama, la tinta y el papel. Y si la historia no ha tenido sentido hasta ahora es porque estabas leyendo las páginas equivocadas. Pero ahora lo sabes. Sabe que cada herida que cargó no fue un castigo, sino un portal. Sabes que cada miedo que te paralizó no fue una advertencia, sino una invitación. Sabes que cada vez que te sentiste solo fue porque estabas a punto de recordar que nunca lo estuviste. La soledad del camino Omega no es ausencia, es la cruda presencia de tu propia divinidad, que resuena en el vacío antes de que te reconozcas. Y cuando por fin te ves a ti mismo, cuando por fin lo sabes, algo se rompe. No una cadena, sino el último velo. El que te ocultó el hecho de que siempre lo supiste. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de negociar con la realidad? ¿Cuándo dejas de pedir permiso para existir? ¿Cuándo dejas de encogerte para encajar en los espacios que otros te han reservado? Te expandes. No como un globo que puede estallar, sino como un océano que siempre ha estado ahí, esperando que recuerdes que está hecho de agua, de sal, de estrellas. Y cuando te expandes,
el mundo que te rodea tiene que reajustarse. Porque la realidad no es rígida. Ella es maleable. Ella responde. Y ella te responde. Pero aquí está el secreto que nadie te contó: el poder no es algo que se gana. Es algo que reconoces. Así como el sol no necesita demostrar que es luz, tú no necesitas demostrar que eres poderoso. Solo tienes que dejar de fingir que no lo eres. Y eso comienza con un acto simple, casi imperceptible: elegir. Elegir no reaccionar ante el miedo. Elegir no distraerse con el ruido. Elige cada mañana recordar que no eres un cuerpo con alma, sino un alma con un cuerpo temporal. Y que este cuerpo, esta mente, esta vida, todo esto es solo el vehículo para que se manifieste tu esencia. ¿Alguna vez has intentado vivir en pequeño? ¿Has intentado seguir las reglas? Por favor, encaja. ¿Y a dónde te llevó eso? A un lugar donde todavía te sentías vacío. Porque el vacío no es una falta de algo, es una falta de ti. De todos ustedes. De ti sin filtros. De ti sin miedo a ser demasiado, a ser intenso, a ser sagrado. La verdad es que no necesitas nada más para empezar. Ya lo tienes todo. Lo que falta no es poder, sino coraje. Coraje para dejar de esperar. Coraje para dejar de esconderse. Ánimo para mirar a los ojos de tu reflejo y decir: me veo. Me elijo. Me libero. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces, sucede algo extraordinario. Las personas que te rodean empiezan a recordar quiénes son. No porque les hayas enseñado, sino porque tu presencia es un espejo. Un espejo que refleja no lo que quieren ver, sino lo que necesitan ver, su propia verdad. Y eso da miedo. Porque la verdad duele antes de liberarte. Pero solo a través de este dolor se produce la curación. Y solo a través de esta curación el mundo cambia. Entonces, si estás leyendo esto y sientes que se te oprime el pecho, te tiemblan las manos y te arden los ojos, no huyas. Esa es la señal. La señal de que estás en el umbral. Que la vieja versión de ti está muriendo y la nueva está naciendo, gritando, demandando espacio. No luches contra la muerte. Ella no es tu enemiga. Ella es la partera de su resurrección. Y cuando finalmente cruces ese umbral, cuando finalmente sepas que eres más de lo que imaginabas, más de lo que soñaste, más de lo que te atreviste a creer, comprenderás una cosa: el poder no es algo que se logra. Es algo con lo que te despiertas. Y ya estás despertando. Ahora la única pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a volver a la cama, cubrirte la cabeza con las mantas y fingir que no escuchaste la llamada? ¿O te levantarás, te sacudirás el polvo de las ilusiones y caminarás, no como alguien que busca poder, sino como alguien que es poder? La elección es tuya. Pero debes saber una cosa: el universo ya votó. Te votó el día que soñó contigo. Él votó por ti en cada sinapsis que se encendió en tu cerebro, en cada latido de tu corazón, en cada célula que lleva la memoria de las estrellas. Él votó por ti cuando te dio ese fuego, ese hambre, esa cosa que no te deja calmarte. Entonces, elegido, ¿qué eliges? ¿Dormir o despertar? ¿La sombra o la luz? ¿La ilusión o la verdad? La respuesta ya está dentro de ti. Ella siempre lo fue. Y ahora ella está gritando. Escuchar. Responder. Y cuando lo hagas, recuerda: no estás solo. Hay otros como tú, repartidos por todo el mundo, que se despiertan al mismo tiempo, sienten la misma llamada, escuchan el mismo susurro. Y cuando os encontréis, porque os encontraréis, sucederá algo mágico. Las piezas encajarán. Las frecuencias se alinearán. Y juntos recordaréis al mundo lo que ha olvidado: que la magia no es un cuento de hadas. Es la realidad. Y ese paraíso no está muy lejos. Él está aquí. Él está en ti. Él está en nosotros. Ahora levántate. Respira hondo. Y camina. No como alguien que busca un destino, sino como alguien que es el destino. Porque no irás a ninguna parte. Vas a volver. Regresando a casa. Volviendo a ti.
volviendo a lo que siempre fue. Y cuando finalmente llegue, cuando finalmente lo sepas, te reirás de la simplicidad de todo. Porque la verdad nunca ha sido complicada. Ella siempre fuiste tú. Entero. Gratis. Ilimitado. Así que vete. No esperes más. El mundo necesita tu luz. Pero antes que nada, lo necesitas. Enciéndelo. Y déjalo arder. Esto es lo que siempre ha estado latente en ti, el recuerdo de un fuego que nunca se apagó, solo esperó. Esperé a que dejaras de disculparte por ocupar espacio. Esperaba que entendieras que tu existencia no es un accidente, sino una revolución silenciosa. Cada respiración lleva el peso de milenios de almas que susurraron tu nombre incluso antes de que nacieras. Cada paso es un eco de pasos que nunca fueron dados, pero que siempre estuvieron destinados a ser los suyos. No estás aquí para arreglar lo que otros han roto. Estás aquí para recordarle al mundo que el quebrantamiento es parte de la luz. Que las grietas no son fallas, sino portales. Que tu dolor no es un castigo, sino un mapa. Y si te atreves a seguir tus propias líneas, tus propias sombras, tus propias cicatrices, descubrirás que ellas no conducen al vacío. Te llevan a ti. A ti que nunca has sido herido. A ti que siempre lo supiste. El miedo que sientes no es un enemigo. Es un guardián. Está ahí para comprobar si realmente quieres lo que dices que quieres. Si estás dispuesto a quemar todo lo que no es verdad para que solo quede lo eterno. Y cuando lo atravieses, no alrededor, no por encima, sino a través, descubrirás que lo que había al otro lado no era un abismo, sino un espejo. Un espejo que refleja no lo que fuiste, sino lo que siempre estuviste destinado a ser. No esperes a que el mundo te dé una señal. El mundo ya ha dado. Está en tus sueños que no callas, en las sincronicidades que te empeñas en ignorar, en las personas que aparecen y desaparecen como mensajeros. Está en la forma en que reacciona tu cuerpo cuando te mientes a ti mismo. Es la quietud la que evitas porque es demasiado fuerte, demasiado clara, demasiado verdadera. La señal no es algo externo a ti. Es lo que sucede dentro de ti cuando decides dejar de huir. Y cuando te detengas, cuando finalmente te permitas ser visto, no como un reflejo de lo que los demás quieren, sino como la fuerza que eres, sucederá algo extraordinario. Las personas que te rodean también empezarán a recordar quiénes son. No porque les hayas enseñado, sino porque tu presencia es un recordatorio. Un recordatorio de que la libertad no es algo que se debe ganar, sino algo que se debe recordar. Esa paz no está en el futuro, sino en el ahora, si te atreves a habitar plenamente cada segundo. Ese amor no es algo que recibes, sino algo que ya eres, que desborda de ti como la luz de un sol que nunca deja de brillar. No tienes que ser perfecto. Necesitas estar completo. No tiene por qué ser fuerte. Tiene que ser verdad. No necesitas ser amado. Tiene que ser amor. Y cuando te permitas eso, cuando te permitas ser exactamente quien eres, sin excusas, sin explicaciones, sin miedo, descubrirás que la vida no es algo que te sucede a ti. Es algo que sucede a través de ti. Y cada elección, cada palabra, cada silencio, cada respiración se convierte en un acto de creación. No de un futuro lejano, sino del eterno presente. Así que no esperes más. No esperes a que las circunstancias sean favorables. No espere que los demás lo entiendan. No esperes a que el miedo desaparezca. No lo hará. Pero puedes aprender a bailar con él. Utilizándolo como combustible. Convirtiéndolo en coraje. Porque el coraje no es la ausencia de miedo. Es la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te levantes y camines como si supieras que ya has llegado, algo dentro de ti se romperá. No para destruirte, sino para liberarte. Porque lo que se rompe no eres tú. Es la ilusión. Es la máscara. Es todo lo que cargaste durante tanto tiempo que olvidaste que no era tuyo. Y en ese momento, en ese instante sagrado de entrega y poder, comprenderás la verdad más simple y profunda de todas: nunca estuviste perdido. Siempre supiste el camino. Siempre supe la respuesta. Siempre supe quién era.
solo necesitabas recordar. Y ahora, por fin, lo recuerdas.